Dos opciones muy importantes para nosotros. Elegimos ser felices o ser infelices. Yo creo que hoy, ustedes que están aquí por motu propio, casi todos, ¿verdad? Van a estar así de callados todo el día. Yo creo que todos tenemos la elección de intentar emprender, de intentar hacer cosas por motu propio. Y tenemos hoy la decisión real de abrir bien los ojos y entender cada una de las cosas y las oportunidades que se les van a brindar hoy. Hay mucha gente que está intentando que todos ustedes consigan vuestros propósitos de vida, consigan ampliar vuestras ilusiones. Y todas las ponencias que van a escuchar hoy, les invito a que las abran bien los ojos y estén bien atentos. Van a tener una serie de ponentes que les van a enseñar cómo salir de vuestro estado de confort, cómo aprender y emprender. Y yo creo que es muy importante para todos nosotros salir de esta situación y estar aquí y ahora, en este momento, y siendo agradecidos con lo que nos van a dar. Aprender a emprender y mejorar. Hay una serie de personas que nos ayudan a que esto ocurra y desde el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Promoción Económica y Europe Network Enterprise también está muy a favor de todos vosotros y de vuestro emprendimiento. Sin más dilación, paso a darle la palabra a don Rafael Llanes Mesa, viceconsejero de Empleo y Emprendeduría, que os va a animar a que esto así suceda. Muy buenos días a todos. ¿Ahora sí? Uy, qué diferencia. Les daba los buenos días y les decía que disculpen la ausencia de la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, que tenía mucho interés en estar aquí, en esta jornada, pero otras obligaciones de su cargo. Hoy es Día de la Dependencia y ella en la consejería no solo es empleo, también políticas sociales, y tenía ya comprometida su asistencia a ese acto. Así que, en su nombre, les doy a todos la bienvenida y también les doy las gracias por estar aquí, por hacer lo que hacen, por formarse, porque formarse al final es poder crecer personalmente y poder hacer crecer a los demás, a la comunidad autónoma de Canarias. Algunos de ustedes, cuando concluyan su formación profesional, optarán por trabajar para otras empresas. Serán trabajadores por cuenta ajena y otros, de los que aquí se encuentran, tendrán la posibilidad, el reto, que es el que hoy nos reúne aquí, que es el de crear su propio empleo y, lo que es más importante, crear puestos de trabajo para otras personas. Ese es el reto, ese es el emprendimiento. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero bueno, yo tendré los conocimientos necesarios para hacerlo. ¿Habrá alguna posibilidad de yo crear mi propio trazado profesional? ¿Será posible en una situación tan difícil como la actual? La respuesta es sí. Ustedes están preparados. Son la generación mejor preparada de nuestro país, sin duda. Y anteriormente ya lo hicieron otras personas sin tener esas herramientas. La situación es compleja. La crisis económica, hay algunos, lo verán en televisión,
que hablan de la crisis del pasado, en pasado. No sé en qué país viven. La crisis está aquí. La crisis la sufrimos, la sufren ustedes, sus familias, sus amigos, sus vecinos. Hoy tenemos los mismos parados que hace 4 años. Y nos han quitado en becas, nos han quitado en servicios sociales, en educación, en sanidad. La crisis está aquí. Pero la crisis, que fue un error colectivo, podemos reaccionar ante ella de 2 formas. Una, pensar, claro, los aciertos nos animan, nos estimulan, y los errores nos derrotan, nos echamos hacia atrás. No es así. Los errores tienen que significar una enseñanza. Aprendemos de los errores. Todos los días cometemos errores. Todos ustedes, todos nosotros cometemos errores con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Si ese error conlleva la ruptura, pues... Pero ese error también puede ser interpretado como enseñanza. Enseñanza. Y esta crisis es sobre todo una enseñanza. Creímos todos en una economía, en una burbuja, y todos sonreíamos, y cuando se pinchó la burbuja, dentro no había nada. Dentro no había nada. Por tanto, esa enseñanza lo que tiene que hacernos es rediseñar nuestro futuro, basado no en burbujas, sino basado en una economía real, con los pies en el suelo. Y ese es el reto. Y ese es el reto de la generación de ustedes. Ese es el reto. Desde luego, desde el Gobierno de Canarias lo tenemos claro. Por eso, en la pasada legislatura, empleo estaba en el área de industria y comercio. El empleo era una cuestión industrial, una cuestión mercantil. Muy propio para el error que se cometió. Ahora, empleo está con políticas sociales. Porque, como dice la consejera, la vicepresidenta Patricia Hernández, la mejor política social es un empleo digno. Un empleo digno. Y eso se logra haciendo otro camino. Y desde el Gobierno de Canarias, desde Promoción Económica, se están incentivando acciones como esta, con no solo formativas, también de incentivos económicos para que aquellos que deciden trazar su propio camino como emprendimiento, como emprendedor, pues lo tengan una ayuda, no se vean solos. Y nada más, yo lo que espero es que la jornada de hoy les sirva a todos de reflexión, de formación, pero sobre todo, de estímulo para hacerse emprendedores, para crear su propio puesto de trabajo y sobre todo crear puestos de trabajo para los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno es cuando vemos a un político cercano, cuando vemos a una persona que está involucrada con todo lo que son nuestras necesidades y es importante que bajen a estar con nosotros, que se acerquen a nuestros pensamientos. Y yo creo que ha sido una magnífica presentación, le felicito, muchísimas gracias. Y a continuación vamos a darle la palabra al jefe de la Inspección de Seguridad Social, don José Trasobares, que nos va a contar un poquito la normativa de qué pueden hacer y cómo pueden hacer para crear una empresa. Don José, por favor, me gustaría hacer una pregunta que ¿cómo creen ustedes que los jóvenes pueden emprender desde la legalidad? Muy buenos días. Bueno, buenos días a todos. Y lo primero que tengo que hacer es agradecer
numerosa e interesada asistencia porque pues, créanme que no es frecuente tener la oportunidad, el privilegio de hablarle a la siguiente generación, a lo que considero. ¿Sí? Mejor. Bueno, pues les decía que buenos días a todos y agradecía pues esta numerosa asistencia porque como ya apunté, pues no es frecuente tener la oportunidad de hablarle pues a la siguiente generación, a quienes van a ser el relevo que sustente esta sociedad. Como decía además el viceconsejero, nos encontramos, creo, que no admite ninguna duda, ante posiblemente la generación mejor formada de nuestra historia. Disponen ustedes de unos conocimientos y de unas herramientas de acceso a los mismos privilegiadas y estoy convencido de que las han aprovechado. Por lo tanto, bueno, pues mi ponencia va a pretender orientarles en cuáles son las oportunidades que brinda el conocimiento de la normativa para aquellos que deseen emprender un proyecto empresarial, un proyecto diferente, ¿no? Quiero agradecer al Gobierno de Canarias. Yo, bueno, pues no pertenezco a la Administración autonómica, soy de la Administración del Estado, pero quiero agradecerle, bueno, pues la colaboración que siempre tiene con otras administraciones y la oportunidad que nos brinda de hacer un análisis completo ante un problema complejo y global. Y este problema, si me permiten, empieza probablemente por una cultura o una tradición muy asentada en nuestra sociedad, y es que cada uno de nosotros, cuando planteamos nuestros retos profesionales, lo hacemos casi siempre pensando en trabajar para otros. De ser un trabajador por cuenta ajena, seguro que la mayoría de sus padres, familiares, trabajan para otras empresas, ¿no? Esto no es malo en sí mismo. Yo trabajo para otra empresa, yo trabajo para el Ministerio de Empleo. Pero es cierto que esta tendencia tiende a ocultar, a restringir, a que no barajemos la posibilidad de seguir una senda distinta, de crear nuestro propio proyecto profesional. Soy consciente de que en este auditorio habrá personas que hayan detectado una carencia o una necesidad en nuestra sociedad y que vean en ella, o han visto en ella, o estén valorando ver una oportunidad de negocio. Pero existe temor, existe incertidumbre, existe inquietud a la hora de decir, ¿puedo materializarla? ¿Constituye una opción de futuro? ¿No es más sencillo trabajar para otro? Y yo a esos visionarios, a esos valientes, a esos que quieren, bueno, marcar su propia senda, poner su esfuerzo al servicio de su sueño, tengo que animarles. Tengo que animarles porque asistimos a un momento en el que están cambiando infinidad de cuestiones. La crisis, independientemente de sus causas, nos ha hecho reflexionar sobre muchos de nuestros parámetros. Y tal vez debiéramos empezar a barajar como posibilidades que la de realizar nuestro propio sueño, llevar a cabo nuestro proyecto, intentar abrir camino, marcar nuestra propia senda, no solo es una realidad cada vez más palpable, más viable, sino que es la oportunidad de cambiar esta sociedad, de revolucionar esta sociedad. Y obviamente estoy ante el mejor foro posible, estoy ante la juventud, que si algo tiene, además de ilusión y ganas de vivir, es un carácter revolucionario respecto de aquellos errores o aquellas pautas que nos han llevado a estos errores. Dicho esto, ahora me toca darles la mala noticia, y es que les voy a hablar de leyes, con lo cual, a la hora que es muy probable que alguno se duerma. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible y lo más práctico posible. Y al final de esta alocución, pues por supuesto me pondré a su disposición para intentar responder a todas aquellas preguntas que me quieran formular. No se puede empezar a hablar de leyes sin hablar del terreno de juego donde nos vamos a sentar. Si yo, en vez de ser inspector de trabajo, fuera entrenador de fútbol y fuese a hablarles del fútbol, tendría que empezar por describirles el terreno de juego y las reglas que inspiran ese deporte. Y creo que lo que debo hacer es hablarles de nuestro modelo de Estado. Dice la Constitución, nuestra primera norma, que el Estado español
es un Estado social y democrático de derecho. Y esta frase, que parece hecha, es una frase importante, porque además es el resultado o es la herencia recibida de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos cuando hace siglo y medio pelearon en una sociedad totalmente injusta, manejada por unos pocos, para obtener lo que hoy parece que nos lo merecemos, que lo damos por hecho, que ha existido toda la vida, y eso no es así. Por tanto, debemos cuidar ese Estado social y democrático de derecho. El Estado es democrático cuando los destinos de una colectividad o de una comunidad los decidimos todos y cada uno de nosotros, mediante la elección libre de nuestros representantes. Y ese tipo de Estados no permite que la decisión unilateral de unos pocos, despótica, arbitraria, dictatorial, pueda suplantar nuestra ilusión. Un Estado es de derecho cuando todos sus integrantes, desde sus dirigentes hasta el último de los ciudadanos, se someten al imperio de una ley además que no es arbitraria, que es aprobada en los órganos de representación, el Congreso de los Diputados, los parlamentos autonómicos, y esa ley rige por igual y es aplicada por tribunales independientes. Y un Estado es social, y esto es probablemente lo más importante, cuando basa su acción en la solidaridad, cuando atiende a aquellos conciudadanos que por diversas circunstancias están en un estado de necesidad. Y esto no es sencillo montarlo. ¿Por qué? Pues porque es necesario arbitrar y articular las instituciones que permitan el ejercicio de estos derechos. Con la ilusión de hablarles, se me olvidó poner el power. Entonces, si me permiten, pues voy a abrirlo y así tenemos una especie de guía de lo que voy comentando. Este Estado social, basar en derechos, ¿perdón? Sí. Es que y al mismo tiempo marca las pautas al Estado con los principios rectores de la política social. Como ciudadanos tenemos el derecho al trabajo y el deber de trabajar, tenemos el derecho y el deber de respetar la propiedad privada, tenemos la libertad de crear empresas. Y nuestro Estado tiene la obligación de propiciar pues, las instituciones que permitan ejercer esa solidaridad de la que les hablo, instituir un sistema público de seguridad social que atienda a las situaciones de necesidad, un sistema de sanidad pública, un sistema de educación pública, proteger el medio ambiente, atender a la tercera edad, articular las medidas de defensa de nuestro patrimonio cultural. Y esto, como ustedes imaginarán, cuesta dinero. No cae del cielo, no nos lo regala nadie. Esto nace de nuestro propio esfuerzo o contribución y de mi torpeza informática a la hora de pasar la diapositiva. Ajá. Vaya. Bueno, ahora sí que la he liado. ¿No va de uno en uno? Debería. No, es que es... No, esto no es. Pues a la segunda, que es... Perdón, mira. Sí.
Con razón digo que ustedes son la generación más preparada. Esto no les hubiera pasado. Como decía, esto no es gratis. Y todos que es, en cada caso, el vigente y es el que nos genera la obligación de cumplirlo. A ver, me da pavor tocar. Prometo que estoy dándole a la tecla de avance. Bien, pues seguro que sí. Bien, aquellos que lo estén pensando, seguro que hay más. Y espero que haya más después de toda esta jornada. Aquellos que lo estén pensando, lo primero que tendrán que decidir es cuál es la forma jurídica que va a adoptar su empresa. Si habláramos de fútbol, es cuál va a ser nuestro equipaje. ¿Qué vamos a llevar? Una camiseta a rayas, de un color, unas medias a franjas, monocolor, en fin. Vamos a equiparnos. Y podemos hacerlo básicamente en dos grupos. En términos de persona individual, básicamente el trabajador autónomo, o a través de personas jurídicas, que serían todas las fórmulas societarias que existen. Ahí tienen un elenco de las mismas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Básicamente, la responsabilidad por deudas. ¿Cómo respondemos si generamos deudas? Las fórmulas de persona física tienen una responsabilidad por deudas ilimitada, con todos sus bienes presentes y futuros. Esto es arriesgado, porque si nos sale mal, podemos quedar condicionados para el resto del tiempo. Por lo tanto, lo más razonable será recurrir a una fórmula societaria. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad por deudas va a quedar limitada a la aportación que hagamos al capital social. Una de las ventajas de la nueva Ley de Emprendedores, la Ley 14 de 2013, es que, consciente de esta situación, ha creado una figura que es el autónomo de responsabilidad limitada. Es decir, aunque sea persona física y sus deudas superen con mucho el patrimonio, jamás podrá embargarse la vivienda o el domicilio. Porque solo faltaría que, después de intentar emprender, si sale mal, perderás hasta el techo donde te alojas o cobijas. Pero lo cierto es que no sigue siendo una medida suficiente o podrían mejorarse con algunas otras. Una vez que tenemos ya nuestra forma jurídica, una vez que nos hemos provisto de camiseta blanca y pantalón azul, pues toca empezar a jugar el partido. Y claro, para jugar el partido debemos conocer las reglas. Esto es el fútbol, se juega con el pie, le damos patadas a una pelota, hay que meterlo entre una cosa que se llama portería. En el fondo lo que nos está diciendo es cuáles son los derechos y las obligaciones que supone jugar al fútbol. Y desde una perspectiva de emprendeduría, estas son las obligaciones a las que tenemos que hacer frente. Unas obligaciones tributarias ante la administración fiscal, unas obligaciones de seguridad social ante la administración que ejecuta o que gestiona los recursos de la seguridad social y si contratásemos trabajadores, si nuestra empresa, si nuestro proyecto fuera también que necesitásemos contar con trabajadores por cuenta nuestra, tendríamos que cumplir una serie de obligaciones o de deberes de carácter laboral. Voy a intentar resumirlas de la manera más amena posible y rápida. Estas son básicamente
servicio le cobrará al cliente una cuota de IGIC que tendrá que ingresar en la Administración tributaria. Y, a su vez, el emprendedor, cuando adquiera bienes para poder prestar sus servicios, tendrá que pagarle a sus proveedores ese IGIC, tendrá que soportarlo. Finalmente, se autoliquidan compensando el IGIC soportado y el repercutido. Si sale positivo, habrá que ingresarlo. Si sale negativo, se tiene derecho a una devolución. Y, por último, los impuestos que gravan el resultado de nuestro trabajo, el rendimiento de nuestro trabajo. Grava el beneficio que obtenemos como consecuencia de nuestra actividad, que puede ser en las sociedades personalistas, en los trabajadores autónomos, mediante el impuesto de la renta de las personas físicas, y en el caso de las sociedades, mediante el impuesto de sociedades. Lo que grava son los beneficios que se obtienen mediante la aplicación de la diferencia entre ingresos y gastos deducibles. Es un impuesto progresivo en el caso del impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Por qué? Porque cuanto más se gana, más se grava, más alto es el tipo o el porcentaje que tenemos que destinar a las arcas del Estado o de la Administración que fuere, autonómica o local. Y, en cambio, en el impuesto de sociedades el porcentaje es fijo, es un 30% y en las pymes es un 25%. Tras ello, Sí, perfecto, gracias. Tras las obligaciones fiscales, que podríamos definir pues, las reglas del ataque en el fútbol, ¿cómo se nutre? Pues cuando una empresa contrata trabajadores, la empresa tiene que cotizar junto con el trabajador con una serie de porcentajes a esas contingencias. La empresa cotiza la mayor cantidad, entre un 30 y un 37%. Distribuido, pues de esa manera, 28, 30, 23,6 en contingencias comunes, 5,5 desempleo, etcétera, etcétera. El trabajador va a cotizar con un 4,7. Lo que pasa es que es la empresa la que tiene que ingresar la partida de los dos. Cuando se es trabajador autónomo se cotiza mediante otro sistema, que es aplicando a la base que queramos un porcentaje, un 29,8. La cuota mínima de autónomos son 261 euros, así que los emprendedores nuevos tendrán que pensar que hay que pagar 261 euros al mes, lo cual no es una cantidad pequeña, ¿no? Por eso, la Ley de Emprendedores ha establecido una novedad, que es lo que llama la tarifa plana para nuevos emprendedores, que son 50 euros durante los 6 primeros meses y luego, posteriormente, una cantidad inferior al máximo, un 50%, es decir, la mitad, y un 25% en los periodos que siguen a esos 6 meses, de los 6 a los 12 y de los 12 en adelante. Esta desgravación no es eterna, dura 15 meses para cualquier emprendedor, salvo que sea un emprendedor considerado joven, es decir, menor de 30 años si es hombre o de 35 si es mujer, por el hecho de que lo que trata es de incentivar la emprendeduría femenina, tradicionalmente más relegada que la masculina, ¿no? En este caso, las bonificaciones se podrían prolongar durante 30 meses, es decir, 2 años y medio. Y, por último, si decidimos
descanso entre jornadas, que es mínimo de 12 horas, habrá un día y medio ininterrumpido de descanso semanal, que pueden ser 2 si lo fija el convenio, y así infinidad de obligaciones, derechos y deberes que articula el Estatuto de los Trabajadores. Y por último, muy importante, tendremos que cuidar de la salud de esos trabajadores, tendremos que aplicar las políticas de prevención de riesgos. ¿Por qué? Porque nada hay más importante que la pérdida de la salud en el trabajo, o nada es un problema mayor que eso. Y lo digo desde la desgracia de haber, como inspector de trabajo, investigado infinidad de accidentes de trabajo, 18 de ellos mortales. Ayer, desgraciadamente, un trabajador fallecía en nuestra provincia hermana, en Las Palmas de Gran Canaria, pues tras un desplome de un muro que a lo mejor podría haberse evitado si ese empresario hubiera sido diligente y hubiera adoptado las medidas de protección. No lo sé, estoy especulando. En todo caso, nada hay más importante que conocer el estado de salud, realizar los reconocimientos médicos, formar e informar al trabajador de cómo protegerse y adoptar las medidas de protección que sean legalmente exigibles. Ya he descrito lo que es el fútbol. Ya he descrito lo que es el escenario de la emprendeduría. Hemos hablado de equipación, hemos hablado de normas y ahora vamos a ver cuáles son las oportunidades que nos brinda conocer la normativa. Es evidente que un equipo de fútbol, cuanto mejor conozca las reglas, mejor podrá diseñar su estrategia. Vamos a ver si jugamos al ataque, vamos a ver si jugamos por las bandas, si por el contrario jugamos al contraataque o contenemos, en fin, lo que muchos de ustedes, y hablo del fútbol porque suele ser comúnmente entendido, constituiría una garantía de éxito para nuestro equipo, para nuestro proyecto, para su proyecto. Y la primera ventaja que supone conocer la normativa y cumplirla es de carácter ético-social. El emprendedor que cumpla con las normas será un ciudadano ejemplar, que asume que esto es tarea de todos, que el modelo de Estado del Bienestar requiere de nuestra aportación y que él da ejemplo, como otros muchos, muchísimos, cumpliendo con lo que le corresponde. Posteridad por robarle el vino a su patrón ciego y a todos nos hace gracia. Eso hace que nuestra sociedad haya sido, pues en alguna medida comprensiva, forma parte de nuestra idiosincrasia. Y yo os digo, no es verdad. No forma parte, no puede formar parte. Los países nórdicos no piensan así. ¿Por qué? Porque todos deberíamos tener en cuenta que el Estado no es un tercero, o que la comunidad autónoma no es un tercero enemigo nuestro que nos quiere sacar el dinero. No. El Estado, la comunidad autónoma, el municipio, somos todos y cada uno de nosotros. Y contribuimos a ella para tener este estado social del bienestar que se llama, ¿no? Por lo tanto, si cumplimos, no solo seremos ciudadanos ejemplares, sino que además podrá redundar en el beneficio de nuestro negocio, en la imagen de nuestro negocio. ¿Recuerdan ustedes la polémica que hubo hace unos años con la empresa deportiva o de prendas deportivas Nike? ¿No conocieron que fue acusada de utilizar mano de obra infantil en el sudeste asiático para fabricar los polos, las camisetas, los tenis que habitualmente llevamos? Niños de 10 años, jornadas de 14 horas, en tugurios insalubres, trabajando de sol a sol. ¿Qué les pareció aquello? Fatal, ¿verdad? Nos produjo una indignación, se nos revolvió el estómago y algunos de nosotros decidimos no comprar jamás Nike. Yo no sé si es verdad o no, o el bulo estaba fundado, pero tiene visos de ser real. Desgraciadamente no es la única. Bueno, pues cuando no cumplimos, como no lo hizo Nike, corremos el riesgo de que nuestra marca se resienta, de que nuestras oportunidades de negocio se restrinjan y de que dañe a nuestra propia imagen. Por lo tanto, si no lo hacemos por convicción, que deberíamos, hagámoslo por precaución. La segunda de las cuestiones o ventajas que supone cumplir con la legalidad es la posibilidad de acceder a todos los beneficios que da la norma. Empecé diciendo que el emprendedor muchas veces no conoce todas las posibilidades de la normativa que pueden ponerse al servicio de su proyecto para impulsarlo, para mejorarlo, para hacer
que sea más barato en sus inicios. Bien, acceder a las prestaciones de maternidad, incapacidad, desempleo requiere estar al día en las obligaciones fiscales. Pero es que hay infinidad de incentivos que el emprendedor podrá recurrir si decide contratar mediante contratos incentivados con bonificaciones, con subvenciones de 3.000, 4.500 euros incluso, cada vez que contratemos a determinados colectivos, por ejemplo, mayores de 46 años que tienen dificultad de encontrar trabajo tras perder el anterior, menores hasta 30 años que tienen dificultad en acceder por primera vez al mercado de trabajo, personas que hayan sido objeto de violencia de género, que han de cambiar de localidad a veces y, por tanto, han de empezar de nuevo, discapacitados que tienen una dificultad añadida a la hora de incorporarse a una empresa, mujeres subrepresentadas en sectores concretos donde es necesario incentivar para promover la igualdad. Así podría continuar hasta infinitas, o bueno, no infinitas, pero numerosísimas opciones de subvención por contratar a esos trabajadores. Pero es que también, además de la subvención, está la bonificación, es decir, el pagar menos impuestos por contratar determinados colectivos de esa naturaleza. Por ejemplo, porque un emprendedor se acoja al contrato de emprendedores con jóvenes de menos de 30 años que mantengan el puesto de trabajo 3 años, que además no despidan a trabajadores, que no tengan más de 50 trabajadores, porque entonces no hablamos de un emprendedor o una pyme, estamos hablando de una empresa de envergadura. Todo eso supone un 100% de bonificación en las cuotas de la Seguridad Social durante 3 años. Son oportunidades que nos brinda la norma para reforzar nuestro proyecto y que a veces deberíamos conocer. Y por último, por si todo lo demás no es suficiente, por si he fracasado en el intento de transmitirle que el Estado somos todos y que cumplir genera beneficios, pues tengo que recurrir a la última de las admoniciones, de las advertencias, que además tiene que ver con mi trabajo, que es contra la hacienda pública o contra la seguridad social. No quiero extenderme mucho más en esto, porque es técnicamente aburrido, pero sí quisiera decirles que estas son las multas que en materia laboral dejando de ingresar las cuotas que corresponden. Bueno, pues un trabajador sin dar de alta en la Seguridad Social supone para la empresa que caiga en esa tentación una multa de entre 3.000 y 10.000 euros. Si ese trabajador además cobra el paro o es un extranjero sin permiso de trabajo, puede llegar a los 100.000 euros. Créanme que si no es suficiente las ventajas de carácter ético o de carácter incentivo, bueno, al menos las disuasorias sí lo son. Las del ámbito penal son peores aún. ¿Por qué? Pues porque defraudar a la hacienda pública, a la seguridad social, 50.000 euros puede suponer una pena de prisión, ¿no? Bien, conocidas las consecuencias, yo quisiera quedarme en lo positivo. Y como tal vuelvo
a esta diapositiva para decirles que su proyecto merece la pena, que es interesante y puede ser, además, hasta enormemente sostenible que lo materialicemos, esas dos personas que han levantado la mano, y espero que alguno más lo haga al final de la jornada, y que el componente ético es, de las tres ventajas, en mi opinión, la principal. ¿Por qué? Pues porque, mire, yo creo que la sociedad ideal sería aquella en la que mi trabajo no tuviera que existir, en que la inspección de trabajo, como otras tantas inspecciones, no fueran necesarias por falta de clientela, porque todos cumplieran espontáneamente con sus obligaciones. Como desgraciadamente eso no va a ocurrir, o no se espera que ocurra a medio plazo, es por lo que yo les invito a cambiar, a darle una vuelta a este calcetín, a demostrarle a esas personas de mi generación que han ocupado puestos de responsabilidad y que han decidido incumplir las normas de convivencia. Todos podríamos citar ahora 10 o 12 nombres de los que, bueno, por desgracia, con demasiada frecuencia aparecen en la prensa, que les demostremos que somos diferentes, que son diferentes, que van a crear, que van a mantener el legado del Estado social con dignidad y con responsabilidad, y que nuestra tolerancia con los listillos, con los incumplidores y con los infractores va a ser cero. Por lo tanto, espero no haberlos dormido ni aburrido, espero haberles hecho reflexionar sobre estas situaciones. Les deseo todo el éxito del mundo en esta andadura profesional que están próximos a emprender y, por supuesto, me pongo a su disposición desde la Inspección de Trabajo para resolver cuantas dudas les puedan atenazar. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, José. A mí me gustaría, en este momento, no desaprovechar la oportunidad de tenerle aquí y si le quieren hacer alguna pregunta, si hay algún valiente, que sé que sí, que le pudiera hacer alguna pregunta sobre lo que quieran, sobre lo que ha contado. Y yo quiero lanzarte una y es, por ejemplo, ¿qué primer miedo tiene la gente cuando va a intentar emprender? ¿Qué es lo que primero que te dicen o cuáles son sus primeros miedos? La incertidumbre de si mi proyecto va a ser viable. Ese es el miedo que siempre atenaza al emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, pues ese miedo es comprensible, es razonable. Pero ese miedo se combate, en mi opinión, con dos herramientas. La primera, el que nuestro proyecto esté muy estudiado. O sea, tenemos que ser objetivos a la hora de hacernos un planteamiento de si nuestro proyecto va a establecerse con constancia o con sostenibilidad en nuestro tejido empresarial. Y la segunda es estudiar muy bien qué es lo que queremos hacer. Lo que les he comentado, qué indumentaria nos vamos a poner, cómo vamos a diseñar nuestra estrategia de ataque, defensa, si vamos a acogernos a los beneficios fiscales vía bonificación o si, por el contrario, vamos a optar por la subvención o combinar ambas. Todos esos análisis van a procurarnos al principio de nuestra actividad pues una fortaleza económica derivada de no tener que pagar impuestos como el resto, que puede dar lugar a que en esos momentos de tribulación, de inicio, donde no tenemos una clientela asentada, bueno, pues podamos consolidar nuestro proyecto. Hay una cosa que me surgió una vez y unos jóvenes me decían, ¿cómo vamos a emprender si no tenemos una fortaleza económica previa? ¿Qué les dirías a esa gente que empieza de cero? Vamos a ver. Primero, además de las ventajas que yo he comentado, me consta que tanto Administración autonómica como Administración estatal dispone de, e incluso cámaras de comercio, organizaciones patronales, dispone de líneas de crédito blandas para financiar proyectos viables. Claro, nuestro proyecto tiene que ser un proyecto sólido, bien pensado y viable. Pero acudir al mercado de financiación incentivada es una opción. Es una opción muy interesante que también, bueno, pues habrá que valorar a la luz de todo el conjunto. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues sí, perfecto. Sí. La azafata, por favor. Sí. No hace falta el micrófono tampoco. ¿Cuándo sabes que estás preparado para emprender y hacer Esa es una pregunta que tenéis que responderos vosotros. Y probablemente quienes me sigan en el desarrollo de la jornada os van a dar muchas de las claves. Van a hablar
van a hablar de marca personal, van a hablar de aprovechamiento del tiempo. Pero ¿cuándo sabes? Cuando algo te mueve. ¿Cuándo sabes que te gusta la compañera de al lado? Pues cuando no apartas la mirada de ella, ¿no? Pues probablemente aquí pase lo mismo. Cuando no paras de pensar en tu proyecto, cuando crees que es viable, cuando vives ilusionado, cuando no te ves haciendo otra cosa que no sea eso, jolín, pues probablemente tengas ya mucho avanzado. Lo único que te quede es darle forma técnica. ¿Alguna pregunta más? Sí, creo que hay otra. Sí, perdón. Hola, buenos días. Cuando hablamos de formas jurídicas, muchas veces me sorprende que no se hable de formas jurídicas de la economía social, cuando hay una ley de 2011 en España que la regula, digamos, ¿no? Las cooperativas de trabajo asociado sí que estaban en el último punto, ¿no? Y es un poco como reflexión, ¿no? Las cooperativas de trabajo asociado, los datos demuestran, ¿no?, que han soportado la crisis, vamos a ver, de buena manera, digamos, ¿no? Y vamos, yo conozco cooperativas de empresas de yogures, de informáticos, ¿vale? Que a veces cuando pensamos en Canarias, sobre todo en cooperativas, pensamos en plátanos, en tomates, y ahí nos quedamos, ¿no? Y creo que eso como reflexión que puede ser una forma jurídica que digamos que sea viable y sostenible, ¿no? Y luego otra forma jurídica que ni siquiera estaba en la presentación son las empresas de inserción, que eso ya más como pregunta, ¿no? ¿Cómo ven las empresas de inserción en una situación de crisis como en la que estamos, ¿no? Con un paro, digamos, juvenil de cerca del 50%, vamos, en una situación en la que las empresas de inserción pueden ser una oportunidad de negocio. Sí. Bien, a la primera pregunta, como bien dices, formaba parte de la categoría en el último lugar, pero no porque sea la menos importante, sino porque, por desgracia, y comparto contigo el criterio, es la menos utilizada. Cuando hablaba de cooperativas de trabajo asociado, incluía, porque la diapo tiene un límite, todas las fórmulas de cooperación o de trabajo cooperativo. Por supuesto, las sociedades anónimas laborales, las sociedades anónimas laborales limitadas laborales, que para quienes no lo conozcan significa que sus socios, tanto en las cooperativas como en las sociedades laborales, además de dueños de la sociedad, son trabajadores. Entonces, trabajan en su propia empresa. De hecho, ha sido una fórmula muy utilizada en empresas en crisis que iban a desaparecer porque los titulares de la misma decían que estaba quebrada y no había sostenibilidad, y algunos trabajadores se han organizado para, con sus prestaciones por desempleo, capitalizarlas, que es una opción que da la legislación, y recomprar esa empresa y continuar como socios cooperativistas en la explotación de la misma y en el mantenimiento de su puesto de trabajo. Respecto de las empresas de inserción, también son una opción. Muy poco. Si las cooperativas son poco utilizadas, como bien decías tú, aquí las asimilamos a las cooperativas de plátano, las empresas de inserción lo son aún menos. Ojalá, son un proyecto muy importante, pero es la tendencia de ustedes la que tendría que posicionarlas en esa alternativa a las sociedades netamente mercantilistas. No sé si he contestado. ¿Alguna más? Sí. Hola, buenos días. Yo también quería hacer una reflexión, porque cuando voy a muchas jornadas de temas de emprendimiento, siempre se habla de la ayuda, de la bonificación, pero yo parto de la base de que una persona emprendedora tiene que serlo. Haya subvención, haya bonificación, haya todo. Mi proyecto tiene que ser viable, haya subvención o no, porque la subvención me puede llegar en el tiempo que necesito o no. Entonces, si mi empresa no es viable y mi proyecto no se asienta, difícilmente las bonificaciones, que me parecen maravillosas y estupendas, no van a proteger mi proyecto. Entonces, yo parto de la base que si un proyecto es viable en los datos, en todo, en el mercado, en todo, tiro para adelante. Luego las ayudas, las subvenciones, las bonificaciones apoyarán para que el camino sea pues un poco más ligero, pero que no entendamos todo ese tipo de ayudas como
nuestro paraguas para poder Complemento para seguir. hacerlo viable. Esto, vamos, totalmente de acuerdo con usted. Y además es una magnífica reflexión. Aquellos que estén pensando en emprender, partiendo de la base de que parte de las cargas de su actividad van a ser sufragadas por su pensión, mejor que no lo hagan. Las ayudas por eso son todas temporales. Están diseñadas para potenciar el inicio, que siempre son los momentos más difíciles, pero no para perpetuarse en el tiempo, porque entonces nuestro proyecto no sobreviviría sin la aportación de fondos públicos en esas distintas modalidades. Por lo tanto, sí es esencial que se apoye en el momento más delicado, más frágil, que sería, bueno, pues es como el nacimiento de un ser humano. Hasta que aprende a caminar es absolutamente vulnerable. Pues nuestro proyecto de emprendimiento es muy vulnerable en sus momentos iniciales. Y una vez que conseguimos que, bueno, pues que ese proyecto adquiera madurez, es cuando debe volar solo. Buenos días. Buenos días. Ante todo, me encantaría felicitarle por la exposición que ha hecho. Ha sido un resumen, creo que muy ilustrativo para los alumnos en relación a la política socioempresarial, si cabe el término. Claro, y muchos de ellos han visto en primero parte de las explicaciones que usted ha referido en FOL y les ha servido de recordatorio. Como docente le felicito la claridad, si me lo permite. Muchas gracias. Hay aspectos que ha comentado alguna compañera en cuanto a las subvenciones y demás, que evidentemente el empresario o el emprendedor no puede estar pendiente de ellos para emprender. Y un espíritu de todos los docentes que estamos aquí en emprendimiento es que ellos vean la viabilidad del negocio. Pero hay situaciones que usted ha explicado que considero que deberían estar un poco ampliadas, como puede ser el autónomo económicamente, o sea, con limitación de la responsabilidad en base a la legislación del 14, porque la exoneración de responsabilidad patrimonial no corresponde a la deuda pública. Ustedes pueden en inspección embargar al autónomo con limitación patrimonial de responsabilidad. Un proveedor no, pero la deuda pública sí. Entonces esa protección es, entre comillas, algo relativo. Vamos a ver, el autónomo es, cuando es emprendedor, yo es que creo que el autónomo es siempre un emprendedor. La diferencia es que es un emprendedor consolidado o es un emprendedor que inicia su actividad. Pero el autónomo, como dice el Estatuto del Trabajador Autónomo, es toda persona que de forma personal, habitual y directa desarrolle una actividad económica, mercantil o profesional por cuenta propia. O sea, el autónomo es casi un empresario, pero plantea debilidades a veces que lo aproximan a un trabajador por cuenta ajena. Por eso hay que protegerlo. Porque, vamos a ver, las grandes sociedades, las grandes corporaciones, mañana, y todos hemos visto casos de esos, entran en suspensión de pagos, en un procedimiento concursal. Los administradores que han llevado a esa empresa a la suspensión de pagos se van de rositas, salvo excepciones. Además, se van con unas indemnizaciones millonarias y todos los deudores van a cobrar sus deudas, muchos de ellos seguramente autónomos y emprendedores, dependiendo del patrimonio que reste en esa sociedad. Es injusto. Es injusto cuando lo comparamos con un emprendedor que pone su esfuerzo, que está trabajando en su centro de trabajo cotidianamente, que por las razones que sean no le van bien las cosas y que asume que esa responsabilidad por deudas no queda limitada, sino que es totalmente ilimitada. Por lo tanto, el legislador en su última etapa ha tenido sensibilidad con ese tema. ¿Suficiente? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay también otro procedimiento similar al concurso de acreedores, que es la quita y espera. Pero, vamos a ver, no quiero abrumar, es demasiado técnico, yo intento no ser pedante, pero en ese procedimiento que trata de aproximarse a lo que sería un concurso de acreedores, dependemos de la buena voluntad de los deudores. Por lo tanto, el autónomo sigue respondiendo con todo su patrimonio presente y, sobre todo, futuro, que ese es el drama. Es decir, es que una deuda que quede colgada en un autónomo te va a perseguir toda la vida. Acaba convirtiéndote en un outsider de la sociedad, yéndote a la economía sumergida, porque si no te van a embargar cualquier fuente de ingresos. Bien, pues a mí me parece un avance en sensibilidad social decir, oiga, mire, todo tiene, o sea, aquí no vale todo. La casa, no. El domicilio, no. Es verdad que pone límites, no cualquier domicilio.
hasta un valor catastral de 300.000 euros. No vaya a ser que yo me escude comprándome la mansión más opulenta del sur de Tenerife y luego decir, oiga, mire, que este es mi domicilio, sí, pero es que vale 5 millones de euros. O sea, y usted tiene deudas por ese valor. O sea, que parece algo equilibrado. Ahora, tenemos que seguir avanzando en esa línea. A mí es muy fácil ganarme en este caso. ¿Por qué? Porque soy inspector de trabajo, ¿vale? Al margen de la oposición, etcétera, no hay inspectores de trabajo que carezcan de conciencia social. La tenemos muy afinada. Estamos vencidos hacia un lado del conflicto social, que es el trabajador por cuenta ajena o el pequeño emprendedor. Evidentemente, bueno, no, como no suelo ser políticamente correcto, permítame callarme en este punto y dejar claro que la Inspección de Trabajo siempre va a intentar estar del lado de quien sufre un abuso o sufre una situación de necesidad. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Cree usted que llegará el momento en el que el autónomo pague según lo que factura? Porque si después de los 15 meses o los meses que era, tengo que seguir pagando los 300 euros facturando lo mismo, porque, por ejemplo, Florentino Pérez, que cobra millones de euros al año, paga lo mismo que mi madre, que cobra miles de euros al año. Es que esa pregunta da lugar a infinidad de valoraciones. ¿Voy a seguir pagando lo mismo? Sí. No, vamos a ver, usted va a pagar más cuando se acabe ese periodo de bonificación y yo le aconsejaría que sus números estén planteados para hacer frente a los 268 euros. Yo en eso soy muy cauteloso. Cada vez que he comprado una casa, siempre me he puesto en el peor... Cada vez que he comprado una casa, una. O sea, me he puesto en el peor escenario económico. Es decir, pues mire usted, pues con mi sueldo, el de mi mujer no, porque no era fija, entonces puede extinguirse su contrato. En fin, bueno, pues así es como deben hacer las cuentas los emprendedores. Sabiendo que durante la primera etapa, que es más dificultosa, vamos a tener un incentivo. Y la segunda pregunta es, hubo alguien que dijo una vez, me encanta que me haga esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque yo soy un mero aplicador de la ley. Yo no puedo elegir la norma. La norma la eligen pues, aquellos representantes que ustedes y nosotros votemos dentro de bien poquito. Pero la norma por la cual la cuota de autónomos mínima son 268 euros, a mí me parece una norma poco equitativa. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo. No sé, creo que Florentino Pérez no paga el autónomo. Al menos si lo pagase, pagaría algo. También es verdad que yo no incrimino a las empresas. Es decir, Florentino Pérez o sus empresas generan riqueza. Lo importante de esas empresas es que generen una riqueza con responsabilidad social. O sea, que no traten de defraudar, que no nos encontremos las cuentas en Suiza, que no veamos, pues como hace la banca, y ya empiezo a ser otra vez políticamente incorrecto, pues determinados movimientos de engaño casi cercanos a la estafa, ¿no? O sea, vaya por delante que la empresa genera riqueza y da riqueza. Los que van a ser emprendedores serán empresarios. Y yo estoy apostando por esa valentía. Si crecen tanto como para convertirse en un Zara, por favor, no olviden sus orígenes. Que el señor Amancio Ortega es un ejemplo en ese sentido. O sea, es un hombre de una modestia en lo personal absoluto, un hombre que contrata siempre a todos los gallegos allá donde vaya. Por lo tanto, bueno, pues son ejemplos de que la riqueza y la opulencia no está reñida con la solidaridad y con la corresponsabilidad. Pero volviendo al hilo, yo creo que el autónomo debería estar estratificado en función de la actividad. No es lo mismo que el frutero o la frutera de la esquina con un puestecito de frutas pague 268 euros, que son los mismos que paga ese dentista afamado que tiene una clientela espectacular y una facturación inmensa. Iba a decir, el Gobierno, cualquiera, porque es que, vamos a ver, el régimen de autónomos está desde el año 74, es que no ha habido sensibilidad en ningún momento para contemplar eso. Debería contemplarse unos autónomos tal vez más reducidos para actividades que sabemos de antemano que no generan ese mismo nivel de ingresos. El único ejemplo que hay es en los vendedores de puestos de mercadillo cuyo autónomo está bonificado permanentemente al 50%.
Nada más veo, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, gracias a todos Ha sido ustedes. un placer y bueno. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Me gusta cuando alguien entra a un sitio y lo primero que te da es una sonrisa, y es lo que me acaba de pasar ahora mismo. Entró nuestra siguiente ponente y lo primero que me brindó a la cara fue sonreír. Eso ya dice mucho también de los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor. Le voy a presentar a alguien que quizás va a ser la parte más romántica de esta parte que hemos empezado a escuchar, que es Marta Salvador. Mónica, perdón, Mónica. Marta, ¿sabés que Marta Salvador es una amiga mía y es que me vino a la mente? Mónica Salvador. Mónica es especialista en marketing digital y ventas. Es una apasionada de la adaptación a empresas y personas al mundo 2.0. Actualmente desarrolla su trabajo en Nexia 360 como socia consultora y es una enamorada de la formación y de enseñar todo lo que ella sabe, que ya hay generosidad ahí. Señores y señores, con todos ustedes, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tienen ganas de seguir hablando de marca personal y todo eso? Yo espero hacer la ponencia divertida, ¿vale? Primero me voy a presentar, porque creo que es importante que conozcan quién les va a estar hablando durante un rato, ¿no? Saquen los móviles, empiecen a seguirme por todas las redes sociales, por favor, porque eso se trata, de compartir y de estar presentes en el mundo 2.0. Vale, como bien dijeron, yo soy emprendedora hace un año, justo un año, ¿vale? La reinvención empecé a trabajar mi marca personal y mi marca personal está ahí, la pueden ver, buscan mi nombre en internet y sale, ¿vale? Y entonces yo lo que quiero transmitirles es cómo hacer eso, cómo llegar a ese mundo 2.0 para hacerse visible, que hoy en día es importantísimo. Si no estás en redes, como que no existes, ¿no? ¿Verdad? Pueden participar y hablar, ¿eh? Bueno, pues empezamos. Yo hoy venía... Me cayó el móvil, se me rompió. Tengo un problema. Pero seguro que ustedes me pueden aconsejar, porque es que necesito comprarme otro móvil nada más salir de aquí. ¿Pueden a lo mejor aconsejarme alguna marca? Yo... Vale. ¿El Samsung? ¿Y el chino? A ver, los del chino no tenían que levantar la mano, si no me están estropeando el tema. Contra, no se trata de estropearme la ponencia. Vale, pues de eso se trata. La marca personal. Todos tenemos una marca en mente, algo que nos gusta, ¿verdad? Que conocemos por una serie de características, por referencias, por lo que sea. Intentamos tender hacia las marcas que conocemos. Es raro que compremos algo desconocido para nosotros.
Bueno, pues esa es mi introducción a la marca personal, porque lo que yo pretendo es que ustedes sepan cómo darse a conocer, cómo ser la marca preferida. ¿Vale? Empezamos. ¿Qué es esto de la marca personal? ¿Cómo averiguamos cuál es nuestra marca personal? La marca personal no es algo comercial que se diseñe en un estudio de marketing, ¿vale? Es algo que tú llevas dentro y que tienes que sacar al exterior. Son tus valores, tus creencias, tus habilidades. Hay mucha gente que me pregunta, pero lo primero es que tienes que saber lo que tienes dentro, tu ADN. Tienes que averiguarlo. Veremos cómo. Iremos viendo cómo. ¿Qué conseguimos siendo una marca personal conocida? Pues eso, ser la opción preferente ante un puesto de trabajo, ante unos clientes, si eres emprendedor, en cualquier situación, da igual que trabajes por cuenta ajena o por cuenta propia. ¿Vale? Porque hay gente que me dice, bueno, yo no voy a desarrollar la marca personal porque trabajo para una empresa y puede ser contraproducente porque van a pensar que me estoy vendiendo en el exterior. No, porque para una empresa, hoy en día que tú tengas desarrollada tu marca personal, lo que va a hacer es beneficiarles a ellos, vas a atraer más clientes a la empresa. Otra cosa es que lo entiendan o no, porque hay empresas que todavía no tienen el concepto 2.0 muy desarrollado. Entonces, ahí tendrías la labor de explicarles lo que estás haciendo y que entiendan que va a beneficiar a la empresa y que no es porque tú quieras trabajar por cuenta propia. Y si realmente lo que quieres emprender, va a ser fundamental para situarte en el mercado. Como yo, ahora les explicaré cómo desarrollé mi marca. ¿Vale? Seguimos. Estados Unidos, que habló de la marca personal. Entonces yo les recomiendo que en Internet, como todos tienen móviles, que lo apunten y que lo busquen ese artículo, ¿vale? ¿Por qué en Estados Unidos? En Estados Unidos hace muchos años que ya cambió el mercado laboral. ¿Vale? Aquí todavía nos está costando, está cambiando, por supuesto, pero en Estados Unidos no existe ese concepto del trabajo fijo, sino que es un mercado de personas y cada uno tiene que destacar sus habilidades para conseguir ser la opción preferida frente a otros. Mucha gente trabaja por proyectos, no trabaja en una empresa fija. Aquí, a lo mejor vuestros padres tienen el ejemplo de que empezaron de jóvenes en una empresa y siguieron hasta que se jubilaron en el mismo puesto y en la misma empresa. No sé, ¿alguno tiene ese ejemplo? Sí, ¿no? Eso ya no existe prácticamente. Ya no existe. Ahora el trabajo se basa en hacer proyectos, en especializarte y trabajar por proyectos. ¿Cómo se trabaja por proyectos? Pues desarrollando tus habilidades al máximo, especializándote y ofreciendo tus servicios, ¿no? Cuando alguien se cae de amparo, que se queda un poco descolocado, yo le aconsejo que primero averigüe qué es lo que le motiva, desarrolle esas habilidades con formación. La formación hoy en día es una constante, no es que dejen de estudiar y ya se acabó. Tienen que seguir constantemente formándose. Es algo permanente. Incluso aprovechar los tiempos de trabajo con los tiempos en el que no tienes proyectos para intensificar la formación en ese tiempo. Nunca puedes estar parado. Yo, de hecho, llevo 2 años que decidí reinventarme profesionalmente, pues en esos 2 años he combinado todo el tiempo formación con trabajo. E incluso las dos cosas al mismo tiempo, la mayoría de las veces. Bueno, pues ya saben, tienen que buscar ese artículo y leerlo. Vale, esta es una frase de Tom Peters. Las grandes compañías entienden la importancia de la... inteligente, y esa frase de marca personal me encanta, porque la marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. ¿Qué opinan de esa frase? ¿Qué decían por ahí? Bueno, da igual. Pues esta frase me gusta, porque es muy significativa, es verdad. Ya no eres tú solamente lo que dices que eres, sino es lo que dice tu comunidad de ti, ¿vale? Por eso es tan importante el ser colaborativo en redes sociales.
el trabajar la marca en el mundo 2.0. Vamos a ver los beneficios para crear una marca personal. Primero les voy a dar los beneficios para que después quieran... estupenda porque tiene un blog, porque desarrolla temas de informática, y otro sale solamente con una referencia, otros 5, ¿cuál creen que va a coger? Seguramente pedirá precio el primero, porque es el que destaca como experto en el sector, porque es el más visible. Y si un jefe, lo mismo, tiene varios empleados y resulta que alguien destaca más que el resto, porque se ha especializado más, porque tiene otras habilidades que se está ocupando de desarrollar, a la hora de un ascenso va a pensar más en esa persona que en la otra que está más estática. Diferenciación sobre el resto de un entorno cada vez más homogéneo y competitivo. Todos más o menos tenemos una formación similar, todos hacemos un máster, todos hablamos inglés medio, ¿no? Algunos un poquito superior. Entonces, claro, ¿cómo te diferencias? Especializándote. Eso, la marca personal te ayuda a posicionarte como experto, lo que les venía diciendo. Yo, por ejemplo, que de otra manera, si yo no me hubiese especializado con mi blog, con mi formación, con mi experiencia, no me llamarían. Otro beneficio es que consigues clientes, seguidores y colaboradores para tus proyectos más fácilmente. Cuando ya llevas un tiempo, un año y medio o así, trabajando en la marca personal, ya no hace falta que vayas a buscar clientes. Vienen solos. Y eso se los puedo asegurar. Yo ya no voy a buscar nada, ningún proyecto, me vienen solos. Cada semana aparecen. ¿Y por qué? Porque ya has hecho un recorrido y ya tienes un posicionamiento. Mejora tu carrera profesional. Tanto si eres autónomo como si eres empleado por cuenta ajena, el desarrollar tu marca te va a posicionar siempre mejor. Controla tu identidad de ti mismo, tú mismo. A ver, eso es muy importante porque a veces estamos a expensas de lo que dicen los demás de nosotros y nosotros no participamos. A mí me pasó una vez que dando clases a un alumno, bastante conocido, empezamos a ver lo que ponía... ¿Alguien ha puesto en Google su nombre? Sí. Bueno, pues pusimos en Google su nombre y todas las primeras noticias eran negativas. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que él no controlaba su marca personal. Se asustó porque efectivamente no había trabajado nada su marca personal. Entonces estaba a expensas de los comentarios de otras personas. Y al ser un personaje famoso, pues eso le podía afectar bastante. Entonces, por eso es importante la marca porque controlamos nuestra identidad. Aumenta tu notoriedad y valor del mercado. Cuando eres una persona que tiene un posicionamiento y destacas, puedes cobrar más por tus servicios que si eres un desconocido. Eso está claro, ¿no? Y lo que nos interesa a nosotros es tener unos buenos ingresos, digo yo. Al final lo que consigues es una satisfacción enorme, porque has sacado lo mejor de ti mismo, lo has puesto en valor y lo estás ofreciendo a los demás. ¿Qué les parece los beneficios? Yo creo que sí, ¿no? Que está bien. Bueno, las personas auténticas tienden a... les resulta difícil entender el concepto de crear la marca personal, porque les cuesta ver lo que hay en su interior, ¿vale? Pero yo creo que las personas que son tal... No tienes que mostrar una imagen ficticia al crear tu marca personal, tienes que ser tú mismo. Y al ser tú mismo, al final vas a tender a la acción, a hacer lo que realmente te gusta.
Sé auténtico. ¿Empezamos? A ver cómo creamos la marca. ¿Sí? Tiene que ser parte de tu rutina diaria, la marca personal. Dedicarle todos los días un tiempo. Para esto es importante aprender sobre tecnología y marketing, porque claro, si quieres desarrollar tu marca online y resulta que no sabes cómo funciona un perfil de LinkedIn, o cómo crearlo, o cómo ponerlo adecuadamente, o no sabes cómo hacer un blog, que un blog es muy sencillo, no se crean que es nada complicado, o usar Twitter, pues difícilmente vas a poder promocionarte en redes sociales. Con lo cual, yo lo primero que haría es aprender algo. Hay miles de cursos, incluso en abierto, gratuitos, que pueden acceder a esa información, ¿vale? Pero es lo básico para empezar a desarrollar la marca online. Y luego, paciencia, esmero y dedicación, porque una marca no se crea de un día para otro, tardamos un tiempo en crearlo. Por lo menos, para ver resultados, un año. Un año de trabajar día a día. Pero yo creo que el esfuerzo vale la pena, se los aseguro. Y no uses la excusa de no tengo tiempo. Existen muchas herramientas. Es una excusa. Yo estudio, trabajo y tengo 3 niños y trabajo mi marca personal. Incluso lo hago en la cola del supermercado, leo un post, si me gusta lo comparto o contesto a un comentario. Lo hago en cualquier sitio, estoy esperando en el médico, estoy esperando en el colegio por mis hijos, lo que sea. Pero siempre hay tiempo para trabajar la marca personal, porque no se trata que te sientes 2 horas delante del ordenador, voy a trabajar mi marca personal. Se trata de que lo vayas incorporando a tu rutina diaria y cuando tengas un huequito, pues eso, leas, compartas, hables, comuniques, ¿vale? O sea que la excusa del tiempo no vale. Plan de acción. Primero, tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque si no sabemos lo que tenemos dentro, lo que podemos ofrecer, en qué somos buenos, nuestras habilidades, no vamos a poder crear un plan de marca personal. ¿Qué queremos transmitir? ¿Alguno tiene ya clara la idea que quiere transmitir? ¿No? El otro día me pasó que una compañera, una alumna, estaba intentando decirme que no sabía qué quería transmitir, que tenía 3 proyectos. Le gustaba la cocina, le gustaba el diseño de ropa y le gustaba el deporte. Y quería vivir de alguno de ellos, pero no era capaz de saber cuál era el que le apasionaba. Entonces, para eso te tienes que hacer una serie de preguntas, ¿no? ¿En qué soy bueno? De esas 3 cosas, ¿en qué soy realmente bueno? ¿Qué me diferencia del resto de los profesionales? ¿Qué cosas me hacen que disfrute como niño? O incluso, ¿qué cosas haría sin cobrar? Pregúntense eso. ¿Qué puedo hacer yo sin cobrar? Con lo que realmente disfruto. Pues seguramente es lo que tengas que desarrollar. Pero es verdad que hay mucha gente que le cuesta definir eso. Lo veo a diario, que están como, a ver, me gusta la cocina. Esta alumna puede crear diseño de ropa para deportistas, ya que une 2 de sus pasiones. No sé, siempre tienes que buscar la salida. Define tu nicho de mercado principal. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que saber hacia qué mercado nos dirigimos. No somos unidimensionales, siempre hay varias cosas que nos gustan y que podemos hacer bien, pero siempre hay que elegir una a la que queremos dirigirnos. ¿Vale? Tenemos que elegir una. Por ejemplo, puede ser dibujante de cómic. Pongo un ejemplo, eso es muy general, ¿no? Hay muchos dibujantes de cómic, pero si te especializas en dibujantes de cómic de coches deportivos, no sé, se me ocurre algo así, eso es un nicho mucho más estrecho, con lo cual tienes muchas más posibilidades de destacar si realmente eres bueno, que si eres uno de más, uno más.
No sé, otra cosa que podemos destacar. Por ejemplo, el otro día tenía un alumno que le gustaba la repostería, pero solamente hacía cosas con chocolate. Estaba especializado en chocolate. Iba a cursos fuera, en Bélgica, en Londres, y solo repostería con chocolate. Entonces le recomendé que hiciera un blog sobre eso, sobre la repostería con chocolate. Seguramente va a destacar mucho más que si hace solo un blog sobre repostería. Y se va a especializar. Va a ser el referente. Cuando un hotel quiera hacer un evento, la noche del chocolate, lo va a llamar él. Yo me apunto a ese evento, ¿eh? Soy la primera. Se lo propuse. A ver. Tenemos que definir cómo queremos transmitir nuestro mensaje, en qué medios, de qué forma. Para eso, pues, haremos una selección de redes sociales, bueno, después vamos a hablar del blog, que para mí el blog tiene que ser la estrategia central de toda nuestra marca personal, pero tenemos que elegir el mensaje, el contenido, la forma de llegar a esas personas, cómo hacer que realmente nos escuchen y que destaquemos. ¿Alguien ha oído hablar el tema del storytelling, para contar historias? Vale, es una técnica que se usa mucho pues, en los blogs. No es simplemente transmitir unos datos de forma fría y sin ninguna gracia, sino a lo mejor le puedes contar una historia y la gente cuando cuenta, nos encantan los cuentos, ¿verdad? Que nos cuenten cuentos, pues cuando te cuentan una historia te enganchas más. Bueno, pues podemos usar esas técnicas, hay muchas técnicas para atraer. Antes, no sé si se acuerdan, hasta hace poco, tenías que ir, cuando querías buscar trabajo o cuando querías incorporar, me llamaron para una entrevista para unas formaciones del próximo año, en un organismo público, y yo llego con mi currículum, toda bien puesta, con mi currículum, toda seria, y me dice el señor, el director del centro, dice, no me hace falta tu currículum. Digo, bueno, pues vale, me siento y veo que tiene 2 hojas por delante y por detrás escritas sobre mí. Vale, el señor había estado toda la tarde anterior investigándome en Internet. Había leído varios de mis posts, se había metido en todos mis perfiles de redes sociales, había visto qué tipo de contenido comparto, qué comentarios me ponen, por ejemplo, mis alumnos de las formaciones, cómo contesto yo. Tenía apuntadas frases que le habían gustado. Tenía apuntada tanta información que el currículum sobraba. Pues eso pasa. O sea, no me ha pasado a mí porque soy distinta ni nada de eso. Eso pasa. Cuando alguien va a hacer una selección de personal o cuando quiere contar contigo para un proyecto, lo primero que hace es mirar en Internet qué pones sobre ti. Hay gente que dice, bueno, yo prefiero no estar, es mejor no estar. No, es que tienes que estar. Hoy en día no es una opción, es que es tu responsabilidad, si quieres realmente destacar. Bueno, pues, ¿qué les parece eso que me pasó? Curioso, ¿no? ¿A alguno le ha pasado algo similar? Bueno, pues prepárense, porque es lo que viene. Por eso es tan importante la marca personal. El currículum es lo que tú dices que eres, pero lo que ven en redes sociales es lo que los demás dicen de ti. ¿Vale? A lo mejor la red social que te interesa es Pinterest. No te interesa tanto Twitter, o sí, depende. Tienes que valorar dónde está tu público objetivo. Pero tienes que hacer una selección. No vale estar en 20 redes sociales. Es mejor que estés en 3, pero bien. De todas formas, yo aquí les voy a explicar cuáles son las que yo considero que son las prioritarias. Pero ya les digo, va a ir en función de la especialidad de cada uno, ¿no? El blog. Esta es mi parte preferida.
¿Alguno tiene un blog? El blog tiene que ser el eje. Los que no tengan blog y quieran especializarse en algo, yo les recomiendo un blog. Es el eje, es como nuestra casa, donde nos visita, porque todos al final estamos en redes sociales, pero el blog es nuestro sitio, donde generamos contenido, donde no somos simplemente una persona más que comparte contenido de otros. Ahí generamos nuestro contenido, demostramos lo que sabemos, cómo somos. Para mí ha sido fundamental. De hecho, les voy a poner un ejemplo de blog, de lo que puede hacer un blog por ti. Primero, te posiciona, porque sales en los primeros puestos de los buscadores, y de forma positiva, porque tú controlas esa información. ¿Vale? Segundo, te diferencia, porque estás generando información, con lo cual te conviertes en un experto, no solamente replicas. Y tercero, la actualización. Un blog yo lo uso también como un entorno de aprendizaje personal. Primero porque para escribir tengo que leer tanto y tengo que prepararlo tanto, porque no escribo un post de 300 palabras y en plan la idea que se me ocurrió y ya está. No, yo me lo trabajo. Entonces eso requiere que te informes, que mejores, que te desarrolles para poder enseñar a otros. O sea, que yo lo uso en ese sentido. ¿Qué ventajas te puede traer un blog? Les voy a explicar mi experiencia personal con el blog. Yo lo creé hace 2 años, de manera de un curso de redes sociales, y empecé a trabajarlo, pero en plan sencillo, nada, muy light. Y de repente me fue gustando el tema, fue cuando decidí reinventarme profesionalmente, y pasé a un blog más profesional. Pasé de una plataforma de WordPress gratuita a una con hosting propio. Y seguí desarrollando mi blog. A raíz de mi blog, ahora mismo soy socia en la península de una empresa de formación. ¿Por qué? Porque una persona que había trabajado conmigo, había coincidido conmigo en una de las multinacionales en las que trabajé, me seguía por LinkedIn mis actualizaciones del blog. Y hace 1 año contactó conmigo y me dijo, Mónica, tenemos un proyecto y resulta que tu perfil no lo tengo en el entorno que tenemos aquí, o sea, aquí en la península, la gente que conozco, y nos gustaría que entraras en el proyecto. Pues empezamos a hablar y tal. En octubre creamos la empresa, en octubre de este año. Ya soy empresaria, no solo autónoma. Creamos la empresa. Y no solo eso, sino que también te da mucha visibilidad. Justo estando ahí en la península, cuando estábamos creando la empresa, recibo un correo de la revista... ¿Conocen la revista Glamour? Vale, pues recibo un correo de la revista Glamour y me dicen que estaban escribiendo un artículo sobre cómo reinventarse profesionalmente. Y justo cuando meten ese título en Google, aparezco yo de los primeros puestos. ¿Por qué? Porque escribí un post sobre eso, ¿vale? Y estoy bien posicionada. Entonces, es que si podía colaborar con el artículo contestando unas preguntas. Nada, pues yo encantada, claro, eso es marca personal, de gran alcance, además, a nivel nacional. Entonces, les contesté a las preguntas y el artículo salió en este mes de diciembre. Estoy en la revista Glamour. O sea, que hay mucho glamour aquí. Bueno, se los pongo de ejemplo porque viene solamente por un post que escribí en mi blog. Un post que se posicionó bastante bien. Vale, si no, ¿de qué otra forma hubiesen contactado conmigo? De ninguna otra forma pueden contactar conmigo. Entonces, bueno, que compren la revista Glamour este mes, por favor. Y vamos a hablar de las redes sociales que yo creo que son fundamentales. Todos tienen... Ese es el problema. Vale, por eso es lo que les decía antes de formarse en marketing digital, por lo menos una mínima formación. LinkedIn es una de las principales plataformas donde podemos darnos a conocer, tanto si somos emprendedores como si trabajamos para una empresa. Por ahí puedes contactar con clientes, con directores de otras empresas, hacerte visible. Yo todos los días hago actualizaciones en LinkedIn, contacto con gente que me interesa. Ahora mismo, por ejemplo, para mi proyecto empresarial, estoy contactando con directores de recursos humanos porque son mi público objetivo. ¿Y qué hago? Hacerme visible con ellos.
participo en foros. ¿Saben? ¿Conocen los grupos de LinkedIn? Bueno, hay unos grupos en LinkedIn donde tú participas, dependiendo, te puedes afiliar hasta 50 grupos, pero los grupos van divididos por temáticas, ¿no? A lo mejor yo estoy en grupos de marketing y ventas o de dirección de ventas. Entonces, yo participo activamente en esos grupos o intento participar todo lo que puedo. Alguien cuelga un post, pide la opinión, yo pongo mi comentario o yo comparto un post de lo que yo hago o de otra persona, ¿vale? Y genero conversación. ¿Qué hago con eso? Hacerme visible, que me conozcan. Entonces, si quiero contactar, por ejemplo, con el director de recursos humanos de una cadena que me interesa porque quiero que contrate a Nexia para la formación, y ya él me conoce porque ve mis actualizaciones, porque me ha visto participar en foros, voy a tener mucho más fácil que me reciba cuando le mande un correo pidiéndole una entrevista que si no sabe quién soy ni de dónde vengo. O sea que LinkedIn es una red social que tienen que trabajar sí o sí. Y sobre todo tener mucho cuidado con el título que ponen. Nunca pongan en búsqueda activa de empleo. Por favor. Tienen que poner la especialidad, porque cuando alguien va a buscar trabajadores en LinkedIn, no pone en búsqueda activa de empleo. Pone técnico en informática o pone técnico en marketing digital, pone lo que está buscando, no en búsqueda activa de empleo. Se los digo esto porque es un fallo bastante común que he visto en mis alumnos. Entonces, bueno, un pequeño consejo. Sobre todo eso, intenten buscar, hay tutoriales en internet, hay un montón de sitios donde buscar información de cómo configurar bien el perfil de LinkedIn. Twitter. ¿Quién tiene Twitter? ¿No hay cobertura? Yo es que el móvil se me rompió al venir. Si no, le sacaría una foto a todo y la tuitearía. Twitter es una herramienta muy, muy buena para mantenerse actualizados. Yo lo uso como medio de información. No sé cómo lo usan ustedes, pero yo lo uso como medio de información. Sigo a la gente relevante de mi sector, del que yo quiero estar informada, ¿vale? Leo sus posts, comparto, interactúo, publico a lo mejor si voy a un evento. Ya esto lo puse en Twitter. Si termino un curso, ayer terminé un curso de marca personal, pues cuelgas la foto, eso es marca personal, ¿no? Acabo de terminar un curso y tal con mis alumnos. Y sobre todo comparto información de interés, ¿vale? Y mantengo informada. Y sobre todo en Twitter tienes la posibilidad de estar en contacto con muchísima gente a un tweet, directamente. Puedes contactar con mucha gente que te puede interesar. Para Twitter yo les recomiendo usar las listas. Yo, por ejemplo, tengo una lista de especialistas en marketing, otras especialistas en venta, porque si no, si tenemos mucha gente, nos perdemos en el timeline, va muy deprisa. Pero si usas las listas y segmentas, puedes llegar a la información que quieres de una manera mucho más fácil. Pero para desarrollar la marca personal, LinkedIn y Twitter, fundamentales, aparte del blog. ¿Cómo lo ven? ¿Muy complicado? No es nada complicado, ¿no? Para ustedes menos, que son todos jóvenes. About Me. ¿Alguien tiene About Me? Configuran, en caso de que no tengas blog, pues lo configuras y sales en los primeros puestos y te da más visibilidad en lo que empiezas a trabajar tu marca personal. Yo les recomiendo también tenerlo como un complemento. Pero realmente de lo que van a trabajar es el blog, LinkedIn y Twitter. A no ser que seas fotógrafo y que quieras trabajar Pinterest o que tu negocio vaya más enfocado a clientela de Facebook, una fanpage de Facebook. Es un escaparate digital. Be social, my friend. Sobre todo, no se trata solamente de transmitir información, se trata también de ser social, de participar. Porque hay gente que dice, bueno, yo soy el más chachi de todos, yo aquí me pongo a poner información y los demás que comenten y yo no contesto a nadie. ¿Vale? Los típicos gurús, ¿no? Que se convierten en gurús. No, se trata de ser social. Si alguien te pone un comentario, tienes que contestarle adecuadamente, tienes que ser participativo,
Si ves algo que te gusta de alguien, ponle que te gusta y lo compartes y lo recomiendas y si puedes, comenta. Eso te va a generar mucha empatía con la gente. Se trata de conectar con gente, aunque sea en el medio online. ¿Algunos de ustedes suele hacer eso? No. Y sobre todo, tengan en cuenta, eso es un consejo, las normas de educación. Vale, se trata de tener unas mínimas normas de educación, porque no se puede hablar de cualquier manera, no se puede, porque todo queda ahí. Entonces, va alguien a buscar nuestro perfil y ve algún comentario que no es adecuado o de alguna forma que no es la apropiada, pues puede perjudicarnos. La educación que tenemos fuera hay que llevarla a la red, igual. Y eso, hablar mucho. Y ya están tardando cuando salgan aquí en tuitear y en comentar, ¿vale? Conclusiones. Yo publico lo que sé hacer, luego, ¿cómo voy a vender mi saber hacer, ¿no? Bueno, pues al final te van a contratar porque aunque tú les expliques cómo lo haces, no van a saber hacerlo igual que tú. O sea, lo único que estás demostrando es que eres un experto. Obsolescencia de los contenidos en redes sociales frente al blog. Los contenidos en las redes sociales pasan muy deprisa, sin embargo tu blog es tu casa y ahí queda. Con lo cual yo lo del blog lo pensaría muy bien, como parte de la estrategia. El trabajo diario. ¿Han oído el método Kaizen? Vale, ese método habla del poquito a poquito. Hay gente que me dice, es que claro, trabajar las redes sociales me va a requerir, realmente trabajar una marca social, una marca personal, puede llevarte 10 horas a la semana perfectamente. Y hay gente que dice, es que me agobia pensar en eso, ¿no? Pues empiecen poco a poco, dedíquele 10 minutos al día, durante 2 semanas, cuando se vayan cogiendo soltura, pues van aumentando 20 minutos. Es el método Kaizen, del poquito a poquito. Y así no resulta tan difícil. En asociaciones, ahí llegas a más personas, ¿no? Y el largo alcance, pues, ¿qué les voy a contar? La revista Glamour. Ese es el largo alcance. Pues no se olviden de hacer networking. Y no olvides, gracias por escucharme y no olviden conectar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacernos una foto con todos ellos. Nos levantamos los dos profesores siguientes, los dos ponentes siguientes. Ya que estamos hablando de redes sociales. Sí, me lo tengo que tuitear, ¿eh? Claro. A ver,
¿Alguien no las puede saber? Yo creo que José tiene la mano. Pero el dedo es súper torpe. Es ese. Si puedes girarlo. Y que se vea todo el público. ¿Quieres que te lo haga yo? Espera, lo hago yo, José. A ver, poneros cerca. Poneros que se vea todo el mundo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues alguna pregunta rápida, porque vamos a tener después de ella 10 minutitos de descanso para reflexionar en todas estas cosas que hemos visto. Los dejé agotados. ¿Alguna pregunta? Mira, aquí hay una. A ver. Espera, ahí hay uno primero. Por favor, mantenemos el silencio. Hola. Que lo estábamos haciendo bien hasta ahora, ¿eh? Mi pregunta iba directamente sobre el tema de los blogs. Teniendo en cuenta la gran repercusión que hay actualmente en YouTube y que es un producto que se consume muchísimo más rápido y en el cual el usuario que está disponiendo de ese uso no tiene que dedicarle tiempo a la lectura, que a mucha gente le resulta pesado, ¿no sería un poco más viable el trasladar tu blog o enfocar tu blog más a un medio audiovisual debido a la gran repercusión que hay? De hecho, es una tendencia clara al video marketing. Y muchos bloggers combinan las dos cosas, ¿no? Un pequeño vídeo y el post, ¿vale? Y es verdad que el consumo del vídeo es rapidísimo. Es una asignatura que yo tengo pendiente, porque me cuesta grabarme, pero sí. Pero tienes toda la razón. Incorporar el vídeo a tu estrategia es fundamental. Y la última pregunta. También hay que considerar que tampoco habría que saturar con demasiada información a los usuarios, ¿no? Y puede llegar un momento que tanto spam puede llegar a cansar. Bueno, es que no se trata de hacer spam. O sea, yo, por ejemplo, contenidos en mi blog intento una vez a la semana, cuando no estoy desbordada de trabajo, como mucho, ¿sabes? Como mucho. Y si no, cada 15 días, cada 20 días. No se trata de estar publicando todos los días y mandar correos todos los días. Yo uso el email marketing, pero lo uso cada vez que saco una publicación interesante. Si haces spam, lo que vas a conseguir es el efecto contrario, está claro. A nadie nos gusta que nos bombardeen. Estamos especializados en evitarlo. ¿Alguien más? ¿Tú? Una pregunta más por aquí y ya concluimos para poder descansar un poquito y continuar con el siguiente ponente. Eso va poco a poco. Di tú la pregunta para aquí. Me acaba de preguntar cómo conseguir seguidores. Por ejemplo, ¿dices en el blog o en redes sociales? En redes sociales. Empieza como muy lentamente y de repente empieza a subir de forma exponencial. Que yo, por ejemplo, para conseguir los primeros seguidores en Twitter, 80, cuando llegué a 80 yo decía, uff, tengo un montón de gente que me sigue en Twitter. Y ahora voy por 2000 y pico y ha sido como rápido, ¿no? Pero al principio lo que tienes que hacer es interactuar mucho, sin parecer desesperado, exacto, pero tienes que tener en cuenta que eso va muy lentamente al principio, hasta que vas creando tu marca. Es un proceso, no vas a conseguirlo de un día para otro, tardas un tiempo. Por eso te digo que para crear la marca personal de 1 año y medio a 2. Bueno, miren todos los relojes. ¿Lo están mirando? 10 minutos por reloj. Volvemos en 10 minutos. Gracias, chicos. Sí, mi amor. Sí. Vale, porque la diapositiva la pasan los técnicos. Mira.